uno tiene que tener mucho cuidado de cuidar la autoridad que Dios te da. ¿Cuántos saben de esas cosas que la gente tanto inventa? Que dicen: pon en tu casa una Biblia abierta para bendición. La Biblia no se debe de usar como un amuleto. Eso no es nada más que querer usar la Biblia como un amuleto para obtener un beneficio, perdón que lo diga, por la pereza de no leerla. Porque beneficia más leer la Biblia esa mañana, ese día, meditar la palabra, aplicar la palabra, vivir la palabra, que solamente abrirla ahí. Dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Ahora verso 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Verso 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ellos hacen una buena pregunta. Ahora, note aquí que ellos tienen el arca del pacto. El arca del pacto no se ha ido. Todavía no, más adelante la van a robar los filisteos. Pero hasta este punto, el arca del pacto todavía está en manos de Israel, y ellos van a perder una batalla. Porque es que el pueblo de Israel pierde la batalla ante los filisteos, y 4,000 hombres caen en la batalla, en la guerra. Y entonces ellos se preguntan: ¿por qué? ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos lo mismo? ¿Por qué, si apenas que empezaba a ir a la iglesia, el mundo se me volteó al revés? ¿Por qué apenas que había decidido seguir a Cristo, los problemas se vienen encima? ¿Por qué ahora que empiezo a orar y a leer mi Biblia como Dios quiere que lo haga, las cosas de mi vida comienzan a salir mal una y otra vez? Como si todo lo que antes había pasado en nuestra vida estuviera bien, y empezamos a buscar a Dios, pero algo pasa de repente. Entonces ellos llegan a una conclusión. Dice: ¿por qué perdimos la primera batalla? La solución de ellos es la siguiente, verso 3, segunda parte: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída del campamento, y los filisteos tuvieron miedo. Si el arca del pacto de Israel representa la autoridad de Dios sobre de ellos, y entonces ellos han perdido una batalla y dicen: ¿por qué la perdimos? Es una buena pregunta. Es válida la pregunta: ¿por qué perdimos la primera batalla? Y la solución de ellos
es utilizar, escuche esto, utilizar el arca del pacto como un amuleto. Utilizaron mal la autoridad de Dios. Uno tiene que tener mucho cuidado de cuidar la autoridad que Dios te da. Tú tienes que tener mucho cuidado. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Los domingos por la mañana, cuando yo voy a predicar, casi siempre trato de no contestar llamadas, trato de no meterme mucho en situaciones en las que mi autoridad espiritual pueda ser robada, porque voy a predicar la palabra. Y el enemigo va a buscar o una manera u otra forma de quitarme la autoridad. Y cuando alguien me dice el domingo, cuando a mí alguien me dice, pastor, necesito hablar con usted, ay, me tiemblan las rodillas. Se me hace las rodillitas así, mire, como que, y casi siempre le voy a decir, y tiene que ser ahora, podría ser después, porque en ese momento, en el momento incorrecto para el manejo de un problema, me puede ser robada la autoridad de Dios sobre mi vida. Y entonces, en lugar de estar enfocado en la predicación de la palabra, en el servicio, en la adoración a Dios, mi mente va a estar dividida pensando en lo que X o Y problema o lo que X o Y persona me dijo en relación a una situación válida de la iglesia, pero en el momento equivocado. ¿Cuántos saben que hay noticias que pueden esperar? ¿Verdad? Porque el enemigo va a buscar de una manera o de otra la manera de robar mi autoridad. Eso yo lo sé muy bien. Entonces yo salgo de casa casi siempre temprano. A veces 2 horas antes del servicio. Si puedo más, me vengo de la casa antes. Porque quiero empezar a entrar y a conectarme en la atmósfera del Espíritu Santo para estar completamente preparado y con la autoridad de Dios sobre mi vida para predicar la palabra el domingo. Y no porque antes del servicio no lo esté, sino que estoy previniendo que el enemigo vaya a venir, intentar robar mi autoridad, debilitar mis pensamientos, atacar mis sentimientos. Y entonces es bien complicado ponerse a predicar la palabra cuando uno trae la mente toda reburujada por un problema, por una cosa o por la otra. El enemigo es especialista. Y entonces dice la escritura que ellos quisieron usar la autoridad como un amuleto. ¿Cuántos saben de esas cosas que la gente tanto inventa? Que dicen, pon en tu casa una Biblia abierta para bendición. La Biblia no se debe de usar como un amuleto. La Biblia no se puede usar como un objeto en el cual le podamos sacar beneficio. Nada más, ábrela para que no te entre maldición. Eso es puro fetichismo. Eso no es nada más que querer usar la Biblia como un amuleto para obtener un beneficio, perdón que lo diga, por la pereza de no leerla. Porque beneficia más leer la Biblia esa mañana, ese día, meditar la palabra, aplicar la palabra, vivir la palabra, que solamente abrirla ahí. ¿Verdad? Y queremos a veces utilizar la Biblia como un fetiche, como un amuleto. Y queremos utilizar la autoridad de Dios como un amuleto. El pueblo de Israel es exactamente lo que quiso hacer. Agarró el arca del pacto, la autoridad que Dios les había dado, y la puso
en el terreno del enemigo. Y ellos no estaban conscientes de que la primer batalla la habían perdido teniendo la autoridad, teniendo el arca del pacto en medio del pueblo. Es decir, ellos ya tenían otras razones diferentes por las cuales habían perdido la primera batalla. ¿Cuáles eran esas razones? Ahorita lo vamos a ver al final de mi mensaje. Pero ellos agarraron el arca como un amuleto. Dice la escritura que los filisteos se asustaron y dijeron: ahora sí nos va a ir mal. Pero el problema no era el arca del pacto, el problema era otras cosas en el pueblo de Israel. Verso 10, vayan conmigo. Pelearon pues los filisteos, ya traen el arca del pacto, ¿estamos de acuerdo? Ya se fueron a pelear con el arca del pacto, ya la llevan. Pelearon pues los filisteos, Israel, ¿qué? Fue vencido. De nada les sirvió. De nada les sirvió haber agarrado la Biblia y haberla puesto en la entrada de la casa, porque la condición de pecado de Israel era lo que estaba provocando sus derrotas, su idolatría. No era el arca. No era que Dios no estuviese con ellos. Dios estaba con ellos. El arca estaba con ellos. Pero la autoridad de Dios, ellos la estaban mal utilizando, y ellos estaban en pecado, y ellos estaban en maldición, y ellos estaban en ese momento en idolatría. Verso 10, pues pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Cuántos cayeron la primera vez? 4,000. Y ahora que mal utilizaron la autoridad de Dios, el arca del pacto, como amuleto, cayeron 30,000. Cuando tú y yo usamos mal la autoridad de Dios en nuestra vida, entonces la primera consecuencia es que vives en derrota. El enemigo te pasa por arriba como le pega su gana. Cuando tú utilizas mal la autoridad de Dios, entonces el enemigo te pisotea, te golpea, te humilla, y vives en una constante derrota, porque no usas la autoridad de Dios en tu vida como Dios espera que la uses. Y la autoridad de Dios no consiste en amuletos, ni en Biblias abiertas, ni en agua bendita sobre tu casa. El otro día escuchaba allá a un sacerdote, no voy a decir quién, muy famoso, por la forma en que se ríe, ya saben quién es usted, que dice que una persona le llevaba galones de agua para que se los bendijera. Dijo, no, dijo, un día me lo encontré, le dije, pues mejor llévame a tu casa y te bendigo la llave. Sí. Pensamos que podemos usar al Dios como un amuleto para obtener el beneficio que nosotros queremos. Y lo único que sucede es que vivimos en derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota, porque la autoridad de Dios no está fuera de ti, está adentro de tu vida. ¿Hay alguien que dice amén en esta mañana? Está en tu relación con Dios, está en tu conexión con Dios, está en la dirección del Espíritu Santo sobre tu vida. Ahí está la autoridad de Dios. Está en tus palabras, está en tu tiempo de oración. Ahí es donde está la autoridad de Dios. No está en una botella de agua bendita,
no está en una Biblia abierta. Cuando yo viajé a Israel la primera ocasión, yo traje muchos regalitos para la iglesia. Yo no sé si ustedes se acuerdan o todavía los tengan por ahí. Les traje Santa Cena, les hice Santa Cena con cosas que traje de Israel y les traje unas copitas de madera, ¿verdad?, traídas desde allá, y con eso celebramos Santa Cena ese día. Y a mí me preocupaba, yo quería traerles un recuerdo de Israel, pero me preocupaba que luego lo fueran a usar como un amuleto y fueran a pensar que porque tienen una copa de la Tierra Santa, fueran a tener una bendición sobrenatural sobre su vida. Y traje a muchos otros regalos. El otro día abrí un cajón y me di cuenta que había traído unas cachuchas de Jerusalén y nunca las entregué. Pero como estaba en crisis, pues ya las vendí. No, no es cierto, ya las entregué. Y la gente agarra ideas de ese tipo y quiere usar los recursos que Dios nos ha dado como un amuleto para tener mejor suerte. Y hay gente que carga un billete de $2 en su cartera todo el tiempo para que le dé buena suerte. Mejor démelo. O hay gente que pone una herradura, ¿verdad?, en la puerta de la casa como un amuleto para buena suerte. Y otros cuelgan ajos, ¿verdad?, para que no entren malos espíritus. O yo no sé para qué es, pero para que no entren los vampiros. Ay, la gente saca tantas cosas y se le meten tantas ideas en su cabeza, y que si pasas por debajo de una escalera es mala suerte, y que si miras un gato negro es mala suerte, y tantas cosas e ideas que se le pasan a la gente, heredadas de las tradiciones familiares, porque así nos enseñaron en ignorancia. Y nos enseñaron a tenerle miedo a los muertos. No le tengas miedo a los muertos, tenle miedo a los vivos. Los vivos, los muertos no hacen nada, ya se murieron. No hay absolutamente nada que puedan hacer. Y con tantas cosas vamos viviendo en derrota. Aprendemos a vivir en derrota y nos acostumbramos a vivir en derrota, y el enemigo utiliza eso en contra tuya todo el tiempo. Entonces el enemigo te ve pasar por debajo de la escalera y dice: ahorita le meto el pie. Pues se cae, sí, ya ve, fue por la escalera. Entonces tienes que andar rodeando escaleras toda la vida. ¿Qué culpa va a tener un gato negro de haber nacido negro? ¿Sí? Y adaptamos cosas que nos van metiendo en derrota, en mentalidad equivocada de quiénes somos en Dios. Porque tu suerte no depende de una escalera, ni de un gato negro, ni de una herradura en la entrada de tu casa. La bendición de Dios está en tu vida por medio del Señor Jesucristo. Y si tú eres hijo de Dios, tú ya estás en bendición, y una herradura no lo va a mejorar. Y si tu familia, y si tu hogar y tu casa está bajo bendición, un manojo de ajos no lo va a hacer mejor. Tú ya estás en bendición y ya vives en bendición. Pero cuando usamos mal la autoridad de Dios, vivimos en constante derrota una y otra vez.
Y ese día cayeron 30,000 hombres. Y verso 11 dice: y el arca de Dios fue tomada, y fueron muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando tú te entregas al mal uso de la autoridad de Dios en tu vida, entonces la autoridad de Dios en ti te es quitada, te es arrebatada. Y ahora estás bajo la autoridad de la escalera, del gato negro, de la herradura, de los ajos, de la Biblia abierta. ¿Ah? Porque tu autoridad te fue quitada. Y estás confiando en algo que no deberías de confiar. O hay gente que está confiando en un crucifijo colocado en X lugar, o una imagen colocada en X lugar, o X imagen cargada en la cartera. Y entonces la autoridad de Dios te es quitada, y lo único que te va a quedar es esa imagen, te va a quedar eso en tu cartera, es todo. Vas a tener que aprender a vivir con eso, y la autoridad de Dios no estará sobre tu vida. Y el arca de Dios fue tomada, y fueron muertos los hijos de Elí, el sacerdote, Ofni y Fines. Verso 12: y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Verso 16: dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos. Fue hecha gran mortandad, y tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Es todo lo que le pasó a la nación de Israel por el mal uso que hicieron del arca del pacto. Número 1, Israel tuvo que huir. Número 2, fue hecha gran mortandad. Número 3, murieron los hijos del sacerdote Ofni y Fines. Y número 4, el arca del pacto fue tomada. Verso 18: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Verso 19, escucha, esto es importante. Y su nuera, la mujer de Fines, uno de los que murió, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Verso 21: y llamó al niño Icabod. Diga conmigo Icabod. Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Eso quiere decir Icabod. Traspasada es la gloria de Israel. ¿Por qué? Por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Cuando la autoridad de Dios fue robada por el enemigo, por los filisteos, a causa del mal uso que dio el pueblo de Israel al arca del pacto, entonces ella hace una declaración y le pone a su hijo Icabod: la gloria de Dios ha sido traspasada. Dice la Biblia que el nombre de Dios es vituperado entre los gentiles por causa del pueblo. Cuando nosotros deshonramos la autoridad de Dios en nuestra vida,
entonces el nombre de Dios es vituperado allá afuera. El nombre de Dios es blasfemado y es deshonrado allá afuera por causa de lo que nosotros hacemos usando mal la autoridad de Dios. Me causa mucho temor en mi vida como líder utilizar bien la autoridad que Dios ha puesto en mí, porque con la autoridad que Dios me ha puesto yo puedo bendecir la vida de una persona, pero si yo la utilizo mal. Dios ha impactado mucho mi vida con la historia de Mateo capítulo 16, donde le preguntan a Jesús y le dicen, Jesús les dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y ellos le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Y Jesús dice: pero ustedes, ¿quién dice que soy? Y se levanta Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo enseñó ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice Jesús: y sobre esto que acabas de decir, Pedro, edificaré mi iglesia. Y esa palabra, edificaré mi iglesia, ha causado estragos en mi vida y ha marcado mi vida, pensando en que Dios está formando y edificando una iglesia. Escuche lo que le voy a decir, y que es responsabilidad de cada creyente, cada día, con sus acciones, con sus palabras, con su vida, ir edificando el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces hemos afectado el cuerpo de Cristo en lugar de bendecirlo? ¿Cuántas veces nuestras conversaciones, en lugar de hablar bien del cuerpo de Cristo, hablan mal? ¿Cuántas veces nos habremos enganchado en conversaciones que en lugar de edificar a la iglesia, le hacen daño a la iglesia? ¿Cuántas veces por error, por ignorancia, por orgullo, por necedad, por nuestra boca ha salido juzgar, criticar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al liderazgo, al pastor? Y nos damos cuenta que con nuestra boca, en lugar de edificar la iglesia, la estamos destruyendo a la iglesia. Bueno fuera y con criticarla la iglesia mejorara, ¿no es cierto? Bueno fuera que el pastor fuera mejor pastor criticándolo, ¿no? Bueno fuera y el liderazgo fuera más santo, más apartado, más dedicado, más comprometido, si lo hiciéramos pedazos con nuestra crítica en nuestra boca y ellos mejoraran y dijeran: wow, ahora sí, ya con esa barridota y trapeadota que me dieron, ahora sí le voy a echar más ganas. No. Y nos convertimos en instrumentos de Satanás para afectar el cuerpo de Cristo. Y nos convertimos en ayudantes del enemigo para afectar el cuerpo de Cristo. Y queremos que Dios bendiga a la iglesia. Y queremos que le decimos a la gente: vengan, los invitamos a Familia Sinaí. Pero no hablamos bien de Familia Sinaí. ¿Quién quiere ir a una iglesia de la que ni su propia gente habla bien de ella? Hello. ¿Quién quiere ir a una iglesia en la que ni sus propios miembros hablan cosas bonitas de ella? Nadie. Dicen: no, pues yo ahí no voy. Si es tu iglesia y tú hablas mal de ella, pues gracias, no voy. Gracias, pero no gracias. ¿Ah? Y la investidura que Dios puso sobre nuestra vida traspasa la gloria y la honra de Dios. Tengo una pregunta: ¿cómo estás tú representando
a la iglesia de Cristo en tu vida personal? ¿Qué tan bien lo haces? Tus palabras, tus acciones, ¿qué tan bien representan a Cristo allá donde estás? En el trabajo, con los amigos, los compañeros de trabajo, ¿qué tan bien representas a Cristo? La esposa de Fines dice: traspasada ha sido la gloria de Jehová. Fue robada la autoridad del pueblo de Israel y ahora está en las manos del enemigo. Cuando usamos mal la autoridad de Dios, número 2, es deshonrado el nombre de Dios. Número 1 fue: vives en derrota. Constantemente vives en derrota cuando usas mal la autoridad de Dios. Número 2, es deshonrado el nombre de Dios. Y número 3, Dios tiene que autovindicar su autoridad. ¿Están conmigo? Ahora está en este punto. Ya Israel perdió la primera batalla teniendo el arca del pacto. Perdió la segunda batalla ahora sin el arca del pacto. Y entonces es como que ya Dios perdió toda autoridad. En aquellos años el pensamiento de las civilizaciones era: mi Dios contra tu Dios. Es decir, el Dios de mi nación contra el Dios de tu nación. Vamos a entrar en guerra. Si yo te gano, mi Dios le ganó al tuyo y mi Dios es mejor que el tuyo. Si tú me ganas, tu Dios es mejor que el mío y tu Dios le ganó a mi Dios. Esa era la mentalidad de las civilizaciones. Era mi Dios contra tu Dios. Vamos a pelear para ver cuál Dios es mejor. Y los filisteos ganan 2 veces. Y no solamente ganan 2 veces, sino que ahora se llevan el arca del pacto. Al principio, cuando se dieron cuenta que el pueblo de Israel iba a pelear con el arca del pacto, los filisteos tuvieron miedo y dijeron: nosotros vimos, sabemos lo que hizo ese Dios con los egipcios, dice. Sabemos la autoridad de ese Dios, estamos perdidos. Entran en batalla, ganan la batalla y se llevan el arca del pacto. Hasta este punto, ahora la autoridad de Dios está siendo menguada, está en la boca de los filisteos. Nuestro Dios es mejor que el Dios de ellos. Y agarran el arca, capítulo 5, verso 1. Y cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era el dios de los filisteos. Entonces ahora se han llevado la autoridad del Dios de los hebreos, del Dios de los judíos, y la ponen y la llevan, entre comillas, para ser humillado el Dios de los hebreos en el templo del Dios de los filisteos, el Dios Dagón. Y ellos piensan que entonces se acabó. El Dios de estos ha sido derrotado y acabado. No hay nada, no tiene nada más que hacer. Pero miren lo que sucede. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. ¿Alguien da gloria a Dios? Y tomaron a Dagón, lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová.
y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. A Dios no lo hace mejor Dios tus buenas acciones, ni que tú te portes bien hace mejor Dios a Dios. Dios sigue siendo Dios. Si tú quieres adorar a dioses extraños, si tú quieres entregarte a la idolatría, al pecado, si tú quieres, a Dios no lo hace menor Dios. Dios no se queda humillado, ¿verdad? Así que no. Él va a vindicar su autoridad con los filisteos, queriéndole decir a la nación de Israel: ustedes me rechazaron, pero yo sigo siendo Dios. Ustedes usaron mal mi autoridad, pero yo sigo siendo Dios. Hay gente que se escandaliza mucho cuando hay pecado o en alguien de la iglesia. Y no estoy diciendo que está bueno eso, pero hay gente que se escandaliza mucho. O sea, ¿sabes? Y esta no es una defensa del pecado ni una apología del pecado, pero a Dios no le asusta ni tu pecado ni el mío. No, a Dios no le asusta ni tu pecado ni el mío. Él sigue siendo tan santo y tan digno y digno como siempre lo ha sido. ¿Alguien dice amén? ¿Quiénes vamos a enfrentar las consecuencias? Somos tú y yo. El otro día escribí, me vino un pensamiento porque miré ciertas actitudes y dije, ¿por qué hay gente que viven indignados y enojados con los demás por las consecuencias de sus propias acciones? ¿Me dejan repetirlo? Hay gente que vive enojado con las otras personas por consecuencias de sus propias acciones y no son capaces de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y como no son capaces de enfrentar las consecuencias de sus propias acciones, entonces van a culpar a alguien más y van a decir: En lugar de fajarse bien los pantalones y decir: bueno, las consecuencias de mis acciones las tengo que vivir yo y enfrentar yo. ¿Saben cómo admiro yo a la gente que enfrenta con gallardía, con estoicismo las consecuencias de sus acciones? Cuando dice: ok, yo me equivoqué, yo voy a enfrentar las consecuencias de mis acciones, cualesquiera que sean, y nunca voy a culpar a este o a este o a este. No. Si es consecuencia de lo que yo dije, de lo que yo hice, yo voy a enfrentar las consecuencias. Y donde tenga que agachar la cabeza, la voy a agachar. Y donde tenga que agachar las orejas, las voy a agachar. Porque son las consecuencias de mis acciones. Y si tengo que ser juzgado, criticado, atacado, ok, son las consecuencias de mis acciones. La autoridad de Dios no necesita ser defendida por nadie. La autoridad de Dios no necesita ser defendida ni por ti ni por mí. Dios es Dios, contigo o sin ti.
necesita Dios ser defendido por nadie. Cuando suceden tragedias familiares o suceden tragedias en el mundo, o hay una guerra como la que estamos viviendo y la gente pregunta y dice: a ver, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué hay guerras en el mundo? Explícamelo. Y ahí estamos queriendo defender a Dios como sabemos, ¿verdad? Y queremos defender a Dios. Y si Dios es Dios, ¿por qué hay tantos niños con hambre en el mundo? ¿Por qué Dios no les manda de comer? Y ahí estamos, caemos en la tentación de querer defender a Dios. Dios no necesita que nadie lo defienda. Dios es Dios. Lo que Dios espera de nosotros es nuestra adoración, nuestra obediencia. ¿Alguien dice amén? Pero no necesita que Dios no necesita, perdóneme la expresión, la voy a aplicar a mí al cabo, ¿sí? Dios no necesita que un tontito como yo lo ande defendiendo. Él es Dios. Y los filisteos se lo llevan, lo colocan frente a Dagón, y Dagón aparece postrado al siguiente día ante el arca del pacto. Lo vuelven a levantar. Yo creo que pensaron los filisteos: yo creo que tembló anoche y no nos dimos cuenta. Y lo levantan, lo colocan otra vez en su lugar. Y al siguiente día vienen y no tienen ni cabeza ni manos Dagón. Sí. ¿Qué está diciendo Dios a los filisteos? Señores, no porque mi pueblo se equivocó, yo dejo de ser Dios. Más respeto. ¿Alguien da gloria a Dios? No porque denle ese aplauso a Cristo. No porque mi hijo o mi hija pecó, yo dejo de ser Dios. No, calmados, tranquilos. No, yo sigo siendo Dios. No porque hay guerras en el mundo, dejo de ser Dios. No, tranquilos, hijos. Yo sigo siendo Dios. Y les dice a los filisteos: miren, les voy a demostrar quién manda aquí. Y frente al arca, ahí queda postrado Dagón. Y entonces se llevan el arca del pacto, dice al verso 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores. Hicieron tumores por todo el cuerpo a los de Asdod. Luego agarran el arca del pacto, verso 8, y se la llevaron a Gat. Pásese el arca de Dios, del Dios de Israel, a Gat. Y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el más grande, y se llenaron también de tumores los de Gat. No nada más los de Asdod, se los llevaron a los de Gat, y a los de Gat también les salieron tumores. Verso 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y los de Ecrón le dijeron: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. El pueblo de Israel, de los filisteos, terminó reconociendo que la autoridad de Dios estaba representada en esa arca, en el arca del pacto. Verso 11: y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar. No cualquiera puede usar la autoridad de Dios, hermanos. ¿Alguien dice amén? No cualquiera. Al que Dios no le ha dado autoridad o no le ha dado un nivel de autoridad, no puede tomar la autoridad que Dios no le ha dado. Jamás. Aarón y María dijeron: ¿acaso Dios habla nada más por Moisés? Chiquito. ¡Pum! Los tuvo que tocar Dios.
porque no se les había dado la autoridad de Moisés, pero ellos querían tener la autoridad de Moisés. A los filisteos Dios no les había dado la autoridad del arca del pacto, le era permitida tenerla nada más a Israel. Cuando ellos quieren tener la autoridad de Dios, dicen: no es para ti. Y estuvo el arca, capítulo 6, verso 1. Y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Y ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Se regresen el arca, pero no la regresen sola. Tienen que enviar ofrendas con el arca. Verso 7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen. Fíjense, por eso en la siguiente etapa, cuando el pueblo de Israel agarra el arca del pacto y la ponen también sobre un carro nuevo, jalala por animales, y cuando el arca del pacto se va a caer y uno de ellos la quiere agarrar, el que la agarra para detenerla cae muerto. Y Dios lo penaliza, porque la orden de Dios sobre el arca del pacto era que fuera cargada sobre los hombros de los levitas, no en carros. Pero el pueblo de Israel mira que los filisteos la traen en un carro nuevo y dice: nosotros también podemos hacer carros nuevos. Porque a veces queremos estar imitando las cosas que el mundo hace y nos olvidamos de hacer las cosas a la manera en que Dios nos pidió hacerlas. Alguien dele gloria al Señor. Y a veces decimos: no, todas las religiones llevan a Dios. Y queremos estar adorando imágenes al mismo tiempo que queremos estar adorando a Dios, cuando el adorar imágenes es pecado. Es pecado. No nada más es algo así como que tradicional, familiar, que no le hace daño a nadie. No, la Biblia lo llama pecado. Cualquier imagen de quien sea, por cualquier motivo. Cuando alguien adora o se postra, honra a una imagen, está pecando directamente contra Dios. No importa qué tan bonito se vea o se haga, o no importa qué tan religioso se mire, la Biblia lo cataloga como pecado. No te harás imagen ni ninguna semejanza, dice los 10 mandamientos, de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra. Dice: no te postrarás a ellas, ni las honrarás, porque la justificante es que no las adoramos, las honramos. La Biblia lo dice con toda precisión: ni las honrarás. Sí, qué fuerte, ¿verdad? Y ellos dicen: los filisteos traen el arca del pacto en un carro nuevo y jalada por 2 vacas. Nosotros también tenemos vacas. Nosotros también sabemos construir carros, pero no era lo que Dios había pedido y lo que Dios había mandado. Pero los filisteos, ellos no temen a Dios. Ellos no tienen la ley de Dios, así que ellos así la mandan. El problema es que los hebreos quisieron imitar lo que los filisteos hacían. Verso 14, ya casi para terminar, dije casi. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y por ahí, y paró allí donde había una gran piedra. Verso 19.
Entonces Dios hizo morir a los de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Órale, otra. ¿Cuántas llevamos ya? La primera derrota teniendo el arca del pacto, la segunda derrota llevando el arca del pacto con ellos. Pierden el arca del pacto en la guerra. Los de Asdod les vienen tumores y maldiciones por usar mal el arca del pacto. Los de Gat, los de Cron pierden. Finalmente regresan el arca, llega de nuevo, llegó de regreso al pueblo de Israel, a los de Bet-Semes. Y ahí van de chismosotes a ver qué trae adentro. Es que nunca hagas algo que va a ofender a Dios. No hagas algo que está en contra de la autoridad de Dios. No lo hagas. Y ellos dicen: vamos a ver qué, vamos a ver qué hay aquí adentro del arca del pacto. Qué duro cuando no entendemos, ¿verdad? Ahora, habían mirado dentro del arca del pacto de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. ¿Cuántos eran los primeros? ¿Cuántos eran los segundos? Ahora, ¿cuánto hacen en los terceros? 50,070. Sin contar todos los que murieron en Asdod y en Gat por usar mal la autoridad de Dios sobre sus vidas. Y dijeron los de Bet-Semes, verso 20: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Capítulo 7. Y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Diga conmigo avivamiento. Diga conmigo avivamiento. Porque aquí va a empezar un avivamiento para la nación de Israel que les tomó 20 años alcanzarlo, lograrlo. 20 años. Porque cuando el profeta Samuel nace, estoy hablando de 1 Samuel capítulo 3, dice: y escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días. Es decir, ya no estaba la presencia de Dios. Tenían el arca del pacto, pero no tenían la autoridad de Dios en ellos. Tenían cultos, cantaban alabanzas, el pastor predicaba y largo, pero sus corazones estaban vacíos. David pecó, adulteró, y la oración de David es la siguiente: que me quiten la vida, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Que me quiten todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor, tu presencia. David está diciendo: que me quiten el reinado si quieren, que me quiten lo que sea, pero no quites de mí tu presencia, tu Espíritu, Señor. Y al pueblo de Israel le tomó 20 años regresar a un avivamiento. 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Póngase sobre sus pies, por favor. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: aquí está, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Diga conmigo: el problema no era el arca.
El problema era su idolatría, hermanos. El problema es que ellos habían volteado su rostro y habían dejado de mirar a Jehová, de mirar a Dios. Ese era el problema. Que pusieron su mirada en otras cosas, hermano. Cuidado cuando tu vida y la mía comienza a ponerse en otros lugares, porque es cuando la presencia de Dios va a empezar a retirar y alejar y va a dejar de manifestarse. Y su autoridad va a dejar de estar en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Ahora, en medio de la pandemia, me pregunté muchas veces: Señor, ¿irá a regresar la iglesia? Y aquellos servicios donde la asistencia no era buena y no se terminaba de recuperar y no se miraba lo que quería yo mirar en la iglesia, le decía al Señor: será, Señor, que ya se acabó mi tiempo aquí? ¿Será que fue quitada tu gracia de mi vida? ¿Será que fue retirada tu autoridad de mi vida? ¿Será, Señor? Y muchas veces tuve que orar y preguntarle al Señor: ¿tendrá que venir alguien más? Muchas veces: Señor, ¿será que quitaste de mí tu respaldo? Y ahora que empiezo a ver a la iglesia otra vez llena, digo: Señor, gracias. Gracias porque de una manera o de otra te encargas de dejarnos saber que Dios está todavía con familia Sinaí, que no nos ha dejado, que su mano todavía se mueve en medio de nosotros. Y cuando yo veo gente nueva viniendo a la iglesia, digo: Señor, gracias. Ayúdanos a ser sabios y a cuidarlos correctamente, Señor. Ayúdanos a ser sensibles de que son personas que tú confiaste, que podíamos tener cuidado de ellos y amarlos y abrazarlos y integrarlos, porque son tus hijos, Señor.